Y entonces The Brutalist finalmente se estrenó. Yo creo que no hay mejor forma para comenzar un comentario como este que reconociendo el hecho de que hablar de esta película es extremadamente difícil. No solo porque es una obra enorme en proporciones, en elementos dramáticos, etcétera, etcétera, sino también porque es una obra que ha sido inflada por la crítica a niveles estratosféricos. Estamos hablando de una película que durante meses ha sido presentada como la nueva obra maestra estadounidense, la mejor película del siglo, una obra monumental. Y con todos esos halagos es prácticamente imposible que uno no tenga grandes expectativas por la experiencia. Así que dejo eso en claro como una especie de contexto de este comentario para que más o menos entiendan lo que voy a decir de ahora en adelante. Para esta primera parte, me gustaría condensar todo lo que en mi opinión funciona muy bien de la película, todo lo que propone, todo lo que sorprende de ella como tal, para que luego esto sea contrarrestado con una segunda parte un poquitito más agridulce o al menos inconsistente bajo mi criterio. Y si estoy hablando de elementos estupendos que funcionan en la película, definitivamente debo empezar por su apartado técnico. La cinematografía de la película, como ya se ha mencionado hasta el cansancio, es estupenda, logrando planos realmente sorprendentes, aun cuando simplemente sean paisajes generales. Sumado a eso, la dirección de Brady Corbet también es soberbia, ocupando incluso planos secuencia en momentos bastante inesperados. Sumado a eso, el diseño de producción también es soberbio, estupendo, muy bien cuidado. Y finalizando con una banda sonora que desde los primeros 10 minutos te aturde por completo. Es una de esas bandas sonoras que literalmente impulsan las imágenes que vemos en pantalla. Por ende, con todo lo mencionado, creo que queda más que claro que el pack audiovisual que entrega El Brutalista por sus casi 4 horas es excelente. Es simplemente una película perfectamente filmada, perfectamente producida, perfectamente presentada en pantalla, que incluso diría vale la pena ver en pantalla grande. Se nota su ambición, pero también se nota el talento de todos los involucrados. Y además, como un añadido extremadamente importante, hay que reconocer también que esta película simplemente costó $10 millones. Estamos hablando, por ejemplo, de que la última película de Indiana Jones costó casi 300 millones. Y esta película, con solo 10, logra postales increíbles, logra narrar una historia de casi 4 horas, con distintas locaciones, diversos personajes, etcétera, etcétera. Y ese logro en particular hace que toda la experiencia sobresalga al 100%. Por ende, lo reconozco. No tengo ningún problema en decir de que El Brutalista, pensando en su presupuesto y en lo que enseña en pantalla, sí es un logro del 2024. Sí es una película que sobrecoge y sorprende por lo que logra en pantalla. Y desde ese punto de vista, me quito la boina al 100% ante el trabajo de Brady Corbet y el equipo. Pero la prolijidad no se termina ahí, porque el segundo punto positivo que me gustaría anexar a lo que acabo de decir es el compromiso actoral. Por supuesto, algo innegable, el elenco de esta película sorprende en más de un sentido. Principalmente el trío protagónico que se ha estado publicitando en la gran mayoría de pósters y trailers: Adrien Brody, Felicity Jones y Guy Pearce. Los tres estupendos, los tres soberbios y los tres presentando un nivel de confianza en pantalla envidiable. Ahora bien, si me lo preguntan muy en lo personal, aunque haya disfrutado bastante de las actuaciones y les reconozca mucha calidad, yo no encuentro que sean actuaciones trascendentes. No encuentro que cada actor o actriz de esta película esté dando las mejores interpretaciones de sus carreras, como muchos están diciendo, porque realmente son actuaciones más contenidas e incluso incómodas por momentos. Entonces, mientras veía la película, respetaba el compromiso actoral, pero no sentía que estuviese viendo algo trascendente en el tiempo, algo que realmente valiera todos los premios más importantes.
Aún así, como ya dije, el elenco despliega un compromiso visceral. Hay algunas escenas sumamente incómodas que realmente requieren de ese compromiso y son soberbias, como están filmadas, como están actuadas, como están presentadas. Y también el elenco secundario, del cual poco se habla, cumple de muy buena forma. Así que en general el compromiso se destaca igualmente. Y por último, pero no menos importante, añadido a todo lo anterior, la proeza del propio libreto a la hora de presentar tantos personajes y temáticas, yo creo que también es admirable. Al final del día estamos hablando de un libreto que es bastante ambicioso. Es una historia grande, es una historia que intenta abarcar muchas cosas, que intenta desafiar al espectador, y eso, desde cierto punto de vista, yo en lo personal lo admiro. Porque al final del día, muchas películas que llegan a las salas de cine no poseen este desafío intelectual o al menos emocional que la película intenta desplegar hacia el espectador. Es una película extensa, una película densa, una película que te cansa, y todo eso siendo presentado ante un público que realmente confía en el proyecto, a mí me parece sobresaliente. Y además, dicho sea de paso, el propio libreto de la película no es fácil de digerir. No está todo servido en bandeja de plata, como se suele decir. Es un libreto que tiene distintos mensajes escondidos, que tiene metáforas, que tiene simbolismos distintos, y todo eso se presenta y se propone a sabiendas que el espectador puede quedar confundido. Entonces, aunque uno tal vez no sienta tanta satisfacción al momento de ver la película, yo igualmente respeto este tipo de propuestas. De hecho, hasta el día de hoy, que ya han pasado varios días desde que vi la película, sigo pensando en el epílogo, en cómo está presentado, cómo está filmado y en lo que significa cada palabra que escuchamos en esos últimos minutos. No sé, como digo, es un libreto ambicioso, es un libreto que te desafía y es un libreto que deja pensando. Y todas esas características yo las destaco. Sin embargo, tenemos que entrar ahora a un punto negativo, muy personal por supuesto, que va a servir de bisagra para que entremos a la segunda parte de este comentario. Estoy hablando de la distancia emocional que yo sentí con esta película. Porque ya les dije que técnicamente es estupenda, que el compromiso actoral es muy bueno, que la ambición del libreto a mí me parece admirable, pero hay que reconocer, yo debo reconocer mejor dicho, que no conecté con esta película. No conecté emocionalmente, me sentí distante de los personajes, no conecté con ellos, no conecté con la narrativa general de la historia, y todo eso produjo que al final del día pasara 1 hora 40 de película buscando las emociones, sintiéndome frío en todo momento. Entonces, aunque me cueste reconocerlo, aunque me parezca algo frustrante realmente, la historia no se me hizo tan atrapante. La historia no se me hizo tan apasionante como yo pensé que iba a ser. Como dije, me sentí distante, me sentí afuera de una experiencia que tiene elementos estupendos, pero que no trasciende para mí. Y con esto sí o sí tenemos que entrar a la segunda parte de este comentario. Haciendo una especie de comparativa entre lo que es la segunda parte de este comentario con la segunda parte de la película igualmente, a mí me gustaría comenzar a decir algunos puntos cuestionables o negativos que derechamente me sacaron del visionado y me hicieron preguntar qué es lo que está ocurriendo realmente aquí, por qué esto no me está funcionando como a la gran mayoría. Y en ese contexto, el primer punto negativo o cuestionable que me gustaría decir es que aunque la historia tenga más momentos satisfactorios, también caen decisiones creativas extremadamente cuestionables. Lamentablemente en este punto no voy a poder detallar demasiado cuáles son estas decisiones creativas o argumentales, porque evidentemente serían grandes spoilers, pero sí me gustaría aclarar de que dentro del contexto de la narrativa a mí me parecieron decisiones innecesarias. Decisiones fuera de lugar, decisiones que no necesitábamos para entender algunas dinámicas entre ciertos personajes. Y esto provoca un sentimiento encontrado extremadamente raro. Estamos hablando de una segunda parte que, como ya dije, tiene momentos satisfactorios, momentos de más conflicto en donde realmente las emociones se elevan, pero también tiene otros que no se sienten conclusivos, por así decirlo. Momentos que se sienten un poco anticlimáticos, momentos que precisamente derivan en algo más metafórico cuando tal vez necesitábamos de respuestas un poquitito más aterrizadas. Y esto provoca a su vez
que varios de estos momentos finales se sientan hasta confusos, diría yo. No hay respuestas claras, se queda todo en una especie de nebulosa, y aunque a mí me guste que el espectador pueda sacar sus propias conclusiones, igualmente debo reconocer que para una experiencia de casi 4 horas esto me resultó bastante cansino e insatisfactorio, como ya he mencionado. Y dicho sea de paso, para ponerme un poquitito más específico, sin caer en spoilers por supuesto, hay una decisión argumental relacionada a uno de los personajes más importantes de la película que a mí me pareció desagradable, me pareció impactante, y más allá de disfrutar o de admirar, más bien dicho, el compromiso actoral en pantalla, yo debo reconocer que me pareció completamente innecesario eso que se enseña, completamente innecesario hacia dónde va la dinámica entre esos dos personajes, porque ya estaba todo bien establecido y no necesitábamos ese golpe tan físico, tan poco sutil para entender el mensaje. Y bueno, ahora que lo pienso, añadido también a esto último, hay varios elementos de la primera parte de la historia que siento yo tenían más potencial que el que vemos después en la segunda mitad. Repito, todo esto tiene que ver con la insatisfacción personal, hacia dónde van los personajes, las conclusiones de la historia y todo eso. Creo yo que el potencial no está explorado al 100%. Añadido lo anterior, el segundo punto cuestionable o negativo que me gustaría también comentar de esta segunda parte de la historia en particular son las elipsis. Yo he hablado de las elipsis anteriormente en el canal, no es un recurso negativo al 100%, pero cuando se utiliza mucho, a mí en lo particular me termina pesando. Y lamentablemente en esta película ocurre en varias oportunidades. Lo que provoca que varias escenas de la película carezcan de contexto. Aparecen personajes porque sí, desaparecen porque sí, hay personajes que tienen que recaer a diálogos expositivos para más o menos dar a entender cuál es el contexto de la historia y así sucesivamente. Las elipsis están bien en escasas cantidades, pero cuando son muchas, a mí realmente me pesa. Y esto, creo yo, termina también afectando la personalidad del propio protagonista, porque aunque sí vemos un descenso hacia los infiernos en la segunda parte de la historia, yo también siento que hay muchas escenas que simplemente parten en medio de una acción y no vemos cómo él llega a ese estado emocional, entonces se siente un poquitito extraño igualmente. Entonces, no lo sé, yo creo que aquí es una especie de sumatoria de elementos que van provocando que la experiencia no se sienta tan agradable, más allá de que la historia por supuesto es sumamente dramática, pero agradable en el sentido de que uno pueda cohesionar todos los elementos de buena forma. Al menos eso no estuvo ocurriendo conmigo y todavía falta un último punto. Y ese último punto es nada más ni nada menos que el epílogo de la historia. Algo que se ha estado comentando durante meses como elemento divisorio, que ha dejado con muchas dudas, que ha dejado con muchas críticas y que yo realmente hasta el día de hoy estoy intentando procesar. Esto ya lo comenté anteriormente, pero debo repetirlo. El epílogo de esta película a mí me pareció extraño, simplemente extraño, porque creo yo que tiene sentido con la historia, no es un epílogo forzado, es un epílogo que de hecho tiene mensajes muy crudos y potentes escondidos en los diálogos que estamos escuchando, incluso de forma bastante metafórica diría yo, pero a su vez la forma en la que está filmado, la forma en la que está montado, incluso la duración que tiene, me provoca dudas, me provoca ciertos cuestionamientos, cierta sensación extraña que no termina de cohesionar con lo que veníamos viendo antes. En consecuencia, repito, yo puedo admirar la ambición del proyecto. Yo puedo admirar que esta película no sea el cine convencional que siempre llega a las salas de cine. Yo puedo admirar que te desafíe como espectador la historia de esta película. Pero dentro de eso, debo reconocer que hay decisiones creativas, como lo que comentaba del epílogo, que simplemente te sacan, te descolocan de la experiencia, te dejan con una cantidad de dudas exorbitante. Y eso no sé si sea positivo al 100%. Y llegamos entonces al epílogo de este comentario. No sé si en general se va a sentir más negativo que positivo. Espero que se sienta balanceado dentro de todo, porque repito, esta no es una mala película. A mí me parece una muy buena película, con elementos estupendos, puedo entender algunas nominaciones que tiene, etcétera, etcétera. No es una mala película y no me la pasé mal al 100%. Sin embargo, si me preguntan por una obra maestra,
una obra monumental en donde todo cierre de forma perfecta y se sienta cohesivo, yo aquí no lo veo. Y por consiguiente, aunque suene paradójico, yo realmente los insto a que vean esta película. No quiero que se queden con la opinión mía, con la opinión de nadie más, sino con su propia opinión. Tienen que ver esta película, darle el tiempo, porque es un cine distinto. Como ya he mencionado anteriormente en varias oportunidades, es un cine que te desafía. Y yo creo que eso es admirable en varios sentidos. Es un cine diferente en salas de cine que vale la pena ver por el compromiso que presenta en pantalla, y en una de esas ustedes terminan sacando muchos más mensajes escondidos de lo que yo pude realizar. Así que me quedo con esa sensación. Una muy buena película con momentos y elementos soberbiamente realizados, pero que no se acerca a esa obra monumental que la gran mayoría estaba exponiendo hace meses atrás. Pero lo importante, como ya dije, no es lo que yo mencione, sino qué opinan ustedes de esta película si es que ya tuvieron la oportunidad de verla. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Creen que realmente es una obra maestra o está un poquitito sobrevalorada? Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido.